y ese es un gran regalo. Romanos capítulo 1, vamos a meditar en la palabra del Señor, que nos es un regalo, un privilegio. Y el Romanos 1, verso 16, lo quiero tomar como intro a lo que quiero que analicemos esta mañana. Dice Romanos 1:16. ¿Ya llegó? Ok. Fíjese, está hablando el apóstol Pablo y escribe a los romanos y él les dice así: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Fíjense, o sea, el impacto para todos. O sea, ¿cómo me voy a avergonzar? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Alguna ocasión ya hemos deshebrado este versículo y por ahora quiero comentar, o sea, si Pablo comienza estas palabras con un por qué, es que antes hay una cuestión. ¿Está de acuerdo conmigo? Y quiero yo pensar que el evangelio no era un asunto fácil para este momento. Quizás ser cristiano, ser llamado cristiano, quizá voltear a ver el evangelio y decir sí, marcho por ahí. Pareciera por sus palabras que no era cosa tan fácil, porque él dice porque no me avergüenzo. Unas palabras antes dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El anhelo de ir a Roma y anunciar junto con la iglesia el evangelio, para él era importante, pero ese por qué pareciera que el evangelio por ahí andaba, era una situación complicada. Hoy en nuestros días, yo recuerdo cuando era niño, iba a la primaria y yo decía, pues yo soy cristiano. Híjoles, y yo me acuerdo que de niño me era complicado decir eso. No sé a ustedes, pero a mí me pasaba. Pero yo no conocía lo que Pablo había entendido: el poder del evangelio. Hoy, para estos días, el hecho de que alguien sea cristiano está bien. Bueno, en mi punto de vista, socialmente. Para este tiempo en Roma, quizá se burlaban de ellos. Quizá, pues todavía no estaba a tal punto la persecución, pero quizá era un asunto complicado. Pero él dice la razón por la cual no se avergüenza: porque es poder de Dios. Oremos, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre eterno, te agradecemos por el regalo que nos das de tu palabra y por la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Sé exaltado, Señor. Nosotros bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, y con temor y con todo interés, y también, Señor, con toda responsabilidad, queremos meditar en tu palabra. Te damos gloria y honra. Sea tu bendición para con tus hijos. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. A ti sea la alabanza y todo honor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Amén. Amén, amén, amén. Para este momento creo que todos estamos de acuerdo que el evangelio es poder de Dios, y es poder de Dios para salvación. Tenemos tantos testimonios. Usted mismo es un testimonio vivo. Enfrentarse con la persona de Cristo, encontrarse con el evangelio, híjole, sí que cambia, sí que renueva, sí que transforma. Cuando uno oye con fe, cuando uno atiende y es confrontado por la palabra, no hay de otra. Uno es quebrantado, uno reacciona,
Uno genera cambios en sí, toma acciones, toma decisiones. No hay manera de que una persona sea confrontada por el evangelio y no suceda algo en su vida. ¿Estará de acuerdo conmigo? Esta es una realidad. El evangelio es poder de Dios. Si usted y yo sabemos lo que es el evangelio, no es por ahí la idea, no es por ahí el tema, pero recordando que el evangelio, pues literalmente podríamos entenderlo como las buenas noticias que se dan a un reino, ¿sí? Son noticias muy importantes, pero muy buenas. Y el evangelión, el mensajero, el que traía el evangelio, llegaba diciendo: tranquilos, ya ganamos la guerra. Traía un evangelio tremendo. Todo el que le escuchaba el evangelio era impactado por esas buenas nuevas. Este evangelio no es otra cosa sino todo acerca de Cristo. Mire, en el primer verso, hablando del evangelio, recordando una vez más, dice el verso 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de quién. ¿De quién es el evangelio? ¿Quién es el que envía las noticias? Dios. Él es el emisor. Y luego dice el verso 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de qué. Bueno, ¿cuál es el mensaje del evangelio? El evangelio es de Dios y el mensaje es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y esto era lo que pesaba ahí en Roma. Esto era lo que pesaba: el hecho de que el hijo de un carpintero fuera la esperanza del mundo, y a algunos esto les avergonzaba. Ahora, a esta actualidad no está esa mentalidad, difícilmente está esa mentalidad. Hoy en México está culturalizado así en conocer a Cristo, pero le dicen Señor y no le obedecen. Pero nosotros nos hemos topado con Cristo y nos ha renovado nuestra mente y nos cambia vidas. Y habernos encontrado con el evangelio nos hace vivir en novedad de vida. Es decir, todo nuevo, cada día, todo nuevo. Ya no eres igual. Voltea a ver al de al lado, mira, voltealo a ver. Antes estaba un poquito más tirado al traste, ahora ya no. No, antes éramos feos, ahora somos feos pero felices, feos pero libres. Sí. En verdad Cristo cambió mi vida, amados. Cristo cambia vidas y lo seguimos anunciando. Todo aquel que se topa delante del Señor, todo aquel que se topa con el evangelio, no hay manera que siga igual. Y ahora usted es el evangelión. Ahora usted y yo tenemos este derecho, este privilegio de llevar el evangelio, apartados para esto. Cuando usted habla de Cristo, de repente en algunos casos vemos, si lo hacemos bien y nuestro evangelio no está encubierto y hablamos el evangelio puro, a veces podríamos ver muecas, podríamos ver actitudes equívocas, pero ¿qué cree? Que como dijo el Señor a través del profeta, esa palabra no va a volver vacía. Hará para lo cual fue enviada, va a producir el fruto, porque ninguno que escuche de Jesús, ninguno no va a ser impactado. Y toda persona siempre dice: ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿No le pasó a usted? Por eso es importante que los que se han de bautizar estén conscientes de haberse topado con Cristo. Y por eso es importante que todos nosotros estemos también bautizados, porque es parte del evangelio. Más adelante estaremos hablando de los bautizos, pero motivando a los que se van a bautizar y los que se deben de bautizar. Mire, ¿cómo produce
efecto en las personas. Vamos a revisar, a recordar, vamos a ver vamos a recordar algunos detallitos. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, recordando el poder del evangelio, el efecto que produce. Y vamos a recordar, ¿usted se acuerda en Lucas capítulo 3? Siempre que alguien se topa con el evangelio, siempre va a reaccionar al evangelio, va a producir un cambio en él. Es decir, la revelación del mensaje te lleva a actuar. Dice en Lucas capítulo 3, estamos recordando cuando Juan el Bautista está preparando el camino del Señor. Fíjense que Juan el Bautista solamente, él estuvo en la transición, estuvo en la brecha entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Todavía él fue educado, lo mismo que Jesús, fue educado en la ley, pero él fue el último. Él fue el último, hasta ahí fue la barrera. Pero él en su mensaje estaba del otro lado, estaba anunciando, estaba preparando, abriendo brecha para el mensaje del evangelio. Y fíjense que apenas él era el que estaba preparando, apenas su mensaje era el que estaba preparando, y ya el mensaje estaba produciendo un efecto tremendo. Su mensaje del bautismo era complicado. Vamos a leerlo textualmente y ahorita vamos a mencionando. En verso 3, ya estamos hablando de Juan el Bautista, y dice el verso 3: y él fue, Juan el Bautista, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación. Es decir, le va a meter un trascabo y va a emparejar el asunto, porque él viene preparando el camino. Y verso 7: y decía a las multitudes, esto es lo que decía Juan el Bautista, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Fíjense que su mensaje era innovador. Aunque el bautismo para este momento no era cosa nueva, usted se acordará, ya existían bautismos. Pero el propósito, el motivo de su bautismo, el trasfondo de su bautismo era nuevo, era algo poderoso. Toda la gente acostumbrada a que, pues, pequé, ¿y qué debo de hacer para remisión de mis pecados? ¿Qué tenían que hacer? En el tiempo de la ley, ¿se acuerdan? Acuérdense que él está todavía en el tiempo de la ley. Llegaban al templo, ya estaba todo en el templo, ahí estaban las ventas, un borreguito, un palomito, o un becerro, y el sacrificio. Y pues lamento, caí en pecado, y pues no quiero muerte, así que voy a hacer un sacrificio, y que alguien pague por este asunto, que alguien derrame, que un animalito sea derramado su sangre, la culpa sobre de él. Así era antes la mentalidad, pero viene diciendo Juan el Bautista: no, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora era un bautismo de arrepentimiento en fe. Eso no se veía tan seguido para ese momento. Su mensaje empezó a impactar porque él venía anunciando
el evangelio. Y desde entonces era poderoso ya. Apenas era el que estaba abriendo brecha, pero como se trataba del evangelio, ya era poder para salvación, poder para transformar vidas, poder para renovar mentes. Les cambió el rito, la costumbre, por una acción de fe. Por eso Jesús decía de Juan el Bautista, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos, hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Un poder tremendo en el evangelio. No hay manera que te topes con la palabra y que no tomes acciones. Tanto que entonces la gente le decía así, mire, el verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Oye, hermano, ¿te acuerdas cuando te impactaste por Cristo? Yo les decía que cuando era niño, no, yo me avergonzaba del evangelio. Y para colmo, todos los de mi salón, todos eran, creo que católicos. Y nada más estaba todos católicos, y nada más estaba quizá la testiga de Jehová y el cristiano. Sí, y yo, y el cristiano, y todos así. Hoy no, gracias a Dios, hoy en día hay mucho pueblo de Dios, pero necesitamos que el pueblo sea fiel al evangelio, ¿no? Pero pasaron los años, ¿y qué creen? Yo me seguía avergonzando del evangelio. Ser hijo de pastor se me hizo una losa acá que cargar todos los días. Ay, ser hijo de pastor tremendo. Y recuerdo que en la secundaria, una ocasión, llegamos a un lugar donde mi papá empezó a pastorear, y de los primeros días salgo de la secundaria y por ahí unas chicas me empezaron a seguir para ver dónde vivía, y yo con toda la pena, porque yo vivía en la iglesia. ¿Y saben cómo era la iglesia? Era una carpa. Yo entraba a una carpa, literalmente era mi casa, y la carpa decía Centro de Fe. Y había madera por todos lados, porque era una carpa pero con madera, y el piso eran tarimas de madera, de esas para estivar. Y así ahí yo vivía. Y yo recuerdo que me daba pena, y me daba pena realmente era por ser evangélico, por ser cristiano. Y yo ya había leído la Biblia, yo oraba, yo cantaba, iba a la iglesia, sabía de las maravillas de Dios, pero no fue hasta el momento que yo me topé con el Señor. Y esto sucedió muchos años después, como a mis 17, 18 años, me topé con Él. Y entonces yo no podía parar de hablar. Y en las jardineras de la escuela yo estaba hablando el evangelio. Y podía hablar con chicos y grandes, y yo sin saber, y sigo sin saber, pero sigo hablando y anunciando el poder del evangelio, porque tocó mi vida. Llegué al punto de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Le ha pasado? ¿Y qué hago, Señor? Bueno, estos hombres escucharon el evangelio, escucharon la noticia, lo que empezó a suceder. Juan apenas era el preparativo de esta revelación. Y desde entonces empezó a sufrir violencia el evangelio, el reino. Le decían, ¿qué haremos? Y fíjense la respuesta. Esto es parte de lo que nosotros vivimos, y espero que sea parte de nuestras vidas. Algo que sucede al que se topa con el evangelio, algo que sucede con aquel que tiene un encuentro con Cristo. Esto es de lo básico, y vamos a recordarlo así. Verso 11. Y respondiendo Juan, les dijo, ¿qué les dijo? Se me quedaron en el viaje. Ok, lo leo. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿De qué estaba hablando Juan? ¿De qué hablaba Juan?
esto es algo que produce en nosotros. Apenas si conozco a Cristo, yo recuerdo que mi hermano varón, mayor a mí, pero no es el que me sigue, porque sigue mi hermana y luego mi otro hermano. Y recuerdo que cuando Cristo me rescató, cuando en mi juventud Él me rescata, es cuando yo me encuentro con Él. Y recuerdo que mi hermano me dijo, ten cuidado porque mira, estás súper enamoradísimo del Señor, te llegó hasta los tuétanos, pero ahorita estás derramando tanto amor, que eso pueda confundir a muchos y a muchas. Así me dijo él, me dijo, ten cuidado ahí en donde te congregas, ten cuidado ahí donde vas, porque estás derramando mucho. Y verdaderamente es esto, te topas con el maestro y cambia todo. Y algo de lo que cambia es esto, es el asunto de los demás. Pareciera que Juan el Bautista está hablando del dar. Te topas con Cristo y das, pero no es necesariamente el tema el dar, aunque tenemos que aprender a dar. Si revisamos la escritura de principio a fin, nos vamos a topar que uno de los temas más tocados en la palabra es el de dar. El de dar. Desde Génesis, cuando Dios nos da vida, nos da para comer, puro dar y dar y dar y dar y dar. No tenemos mucho que ignorar en ese tema, o sea, hay mucho que dar. Pareciera que nos renueva, porque el Evangelio te regresa al plan original, a ese momento donde tú eres a la semejanza de Cristo, lo que el pecado nos robó. Y una transformación de mente, obviamente que no viene como arte de magia, empieza un proceso increíble en ti. Y vuelves otra vez a marchar, vas corriendo a ese plan original otra vez. Una mentalidad distinta, a renovar doctrinas equivocadas quizá que teníamos, acciones, conducta, ética, de todo. Volvemos al plan original. Pero quizá lo primero es, ¿qué haremos? ¿Cómo comienzo? ¿Con qué comienzo? Y algo de lo que menciona Juan, pues es esto. Pero el tema no es el dar, obviamente, otra vez lo menciono, aunque sí importante es dar. Pero quizá lo que está hablando es lo que Cristo enseñó, la ley de Cristo, que es amar a Dios con todo tu corazón, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, vive no solo para ti. El Evangelio te golpea, hermano, tanto que nos enseña a no vivir para nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Y es donde entonces chocamos con aquel evangelio, no que haya otro evangelio, sino con aquel adoctrinamiento, aquellos errores, donde se entiende que el evangelio se trata de uno, del éxito personal, de vivir bien en esta vida. No, espérate, no, penalidades no es así. Él vino para servir, Él vino para entregarse, son sus pisadas. Y Juan está hablando de esto, vive viendo a los demás, no ignores la necesidad de los demás, atiende a los demás. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, da el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los cobradores de impuestos. Y eran judíos, y algunos los tenían como traidores, los veían mal vistos, ¿no? Pero ellos también venían impactados, porque el evangelio es poder para ¿cuántos? ¿Para quiénes? Para todo el que cree. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Los que se van a bautizar, importante que digan, ¿qué haremos? Señor, dinos qué hacer. Hay mucho que hacer en tu vida. Y él les dijo, en verso 13, él les dijo a estos publicanos, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿De qué está hablando aquí Juan? Ayúdenme. Ser justo, que no roben. ¿Cuántos tienen tienda? El que tiene tienda, que la cierre el domingo.
Y si no, que la venda. Sí, así que no le ponga más gramos a la báscula, que le regreses el cambio a tu papi cuando te mande por los chescos. Sí. Que si te dieron cambio de más, agradezcas a Dios. No, te goces, te regocijes por la bendición de lo alto, ¿no? Sí. Que si te dan cambio de más, va de vuelta. ¿Te dieron cambio de menos? Pues lo mismo. Ya les platiqué que hace tiempo fui a una tienda que vende pintura, que empieza con C y acaba con X, para no hacer promoción. ¿Cuál, hermano? Esa mera, no la diga, no diga Comex. Bueno, y no aquí, en otra ciudad. Ya aquí ya el Señor ya me había librado de esa parte, pero recuerdo que fui y le dije, voy a comprar una pintura, y ya tenía para comprar. Y veo que hay una pintura de otro lado, y yo había escogido una y veo que había otra. Y le digo, ¿y aquella cómo es? ¿Cómo es? Porque resulta que había un regalito, había una playera y una gorra arriba de la pintura. Y ya me dice, no, pues es que esta, si compra esta y esta, se lleva esto y esto va de regalo. Y yo dije, híjole, no, pero no, es que no, pues voy a gastar de más y no tengo. Y me volteó a ver y me dijo, mire, si quiere deme para los chescos y le doy la gorrita, y como quiera nada más me paga esta. ¿Y cuánto es para los chescos? Miren, hasta yo pregunté, o sea, el pastor, ya era pastor, y así como, ¿y de cuánto va a ser la ofrenda? ¿No le ha pasado con aquel, con el que lo para? ¿Y como cuánto es para el chesco? No, pues deme unos 50 pesos. Y que me siento bien mal, hermano. Chamble, estoy corrompiéndolo a este joven y me estoy corrompiendo a mí por una gorra y una playera, porque era de marca la playera, decía Comex. Así. Y dije, qué tremendo, ¿no? Mire, Juan está hablando de justicia, de equidad. Oh, hombre, Él te ha enseñado qué es lo que Él quiere de nosotros: hacer justicia, misericordia. Llegas a Cristo, te impactas por el Evangelio y empiezas a vivir para los demás, empiezas a pensar en los demás, empiezas a vivir una vida justa. Dices, no, ya no le voy a pedir a mi compañero que me cheque la tarjeta. Es que pensaba llegar tarde, que me checara la tarjeta. Y no, ya, justo. Antes, allá en la Ciudad de México, yo recuerdo que se daban boletitos en el camión. Uno subía al camión y pagaba su pasaje, y nos daban unos boletitos, que luego algunos tremendos los cambiaban por besos, ¿sí? Y otras por cachetadas. ¿Se acuerdan de esos tiempos? No le platiquen de eso a mi esposa, porque ya no supo de eso. En la Ciudad de México habían esos boletitos, y yo recuerdo que algunas veces algunos decían, ay, no me alcanza, nada más traigo la mitad, pero si gustas, cuando baje te regreso el boleto. Y miren, por 3 pesos los dos se corrompían por 3 pesos. Otros no, otros decían, te dejo el boleto para ayudarte. Ay, estás corrompido. Si en verdad le quieres ayudar, déjale un billete. ¿Para qué le dejas la corrupción ahí, el daño? ¿Sí me explico? El sistema de hoy pareciera que lo más fácil es ser corrupto. Nos orillan, pareciera, ¿no? Me quiero poner en pretexto. Sí. Ya no te das cuenta cuando ay, ¿a poco ya está verificado? Sí, ay, oh Dios mío, ¿cómo sucedió esto, Padre eterno? Un milagrazo. Sí, pues es que en el mundo ahí decía que cobraban tanto y tú diste tanto, pero el sistema mismo ya te llevó, ya verificado y hasta con gasolina. Sí. Pero Él está hablando de justicia. Eres impactado. Ay, ¿qué haremos? Aprende a vivir para los más. La ley de Cristo. Apréndete lo que Dios quiere: justicia, equidad. Sí, siguiente,
está el verso 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Oye, ¿cómo? ¿Soldados también? Sí, es que el evangelio es poder de Dios. Es que el mensaje de Cristo es que cuando tú llevas un recadito de parte de Él, el mensaje es poderoso, impacta al oyente. Y los soldados también. Y ellos dijeron: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No hagáis extorsión. Otra vez, integridad. No calumniéis. Y el último tema, tremendo, el último tema, el tema del contentamiento. Tú vienes a Cristo y en verdad que yo digo, cuando conozco a Cristo, me alegraba que mis papás fueran pastores. Me tocó ver a mi papá, ya les he platicado, después de que tuve mi encuentro con el Señor y fui a las aguas, me bauticé. Y recuerdo que entonces me empecé a involucrar en el ministerio, hasta entonces un poquito más. Y mi papá me decía: voy a ir a visitar. Yo me le pegaba a mi papá. Y ya les platiqué que varias veces lo vi, que nos subíamos a las bicis, él se subía en la bici, yo en la mía. Hay otros hermanos que lo acompañaban, subían en bicis, y me tocó verlo cómo se caía de la bicicleta, porque él era de ciudad, y aunque sabía andar en bici, no era lo nuestro. Y ¡pum! Una vez que se me cayó mi papá, y mi papá, pues yo era fuertísimo. Yo era adolescente, era joven, y bueno, sigo siendo joven, estaba más chico. Y sin problema, o sea, sin problema, no, sin problema. Y luego no había, yo para ese tiempo yo requería economía y no había, y no me importaba. El evangelio había surgido, había hecho efecto en mi vida. Es poderoso esta palabra, es poderoso este mensaje. Tanto que el evangelio me cambió. ¿Y saben qué empezó a suceder en mí? Empecé a trabajar. Empecé a trabajar. No había necesidad que le abrumara a mi papá con los recursos. Empecé a trabajar, puse mi tiendita y bueno, el evangelio cambia. Pero estar contentos es importante. Tú fuiste impactado por el evangelio. ¿Qué haremos? Conténtate. Está contento con lo que tienes. Está contento con que, pues, frijolitos ahorita en la mañana, frijolitos en la tarde y frijolitos en la noche. Estate contento. Estate contento que de repente sí hay, de repente algunos de nosotros va terminando la semana, o en algunos casos la quincena, y estamos todos temblorosos. Ay, no me va a alcanzar, y ahora a ver de dónde sacamos, y luego que hay que ir al convivio y hay que llevar algo. Nosotros, tú contento, no te preocupes, tranquilo. Y ya les platiqué la vez esa que llegué al evento. Había puesto mi camioneta, pues yo llevaba a los hermanos, era un evento de varones, y yo les había dicho a los hermanos: pues me cooperan con la gasolina y ahí nos vamos en la camioneta. Sí, y veníamos de Atlisco y llegamos al evento, y ¿qué cree? Ninguno se me acercó. Y yo le había echado todo lo que tenía, no tenía mucho, le había echado ahí 200 pesos y era todo lo que tenía. Y estando en el evento, llegaron las horas de la hora de las ofrendas. Y yo llevaba mi ofrenda preparada, pero la había echado de gasolina y me sentí bien mal. Se empezaron a parar para entregar ofrendas y yo no llevé para ofrendar. Y me dio unas ganas de llorar. Y me salí, me levanté. Todos se levantaron para acá y yo me levanté para allá. Y me voy para allá. Ay, las ofrendas, me salí corriendo. Y llegando ahí al portón, me dio unas ganas de llorar, padre. No tengo nada en la bolsa. Sí, y ahorita a la hora de la comida tampoco tengo para comer. Y me dio unas ganas de llorar. Y algo así, algo descendió. Tranquilo.
alégrate, estoy contigo, contento. El Señor espera que estemos contentos. Pablo dice, hablando de las finanzas, él dice: he aprendido a contentarme, cual sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir con mucho o sin nada. He aprendido a vivir un día sin comer. He aprendido ahora con ropa de marca, ¿sí? Comex, y con ropa que anda toda rota y ropa de lujo sin problema. Estoy contento con mi Dios. Estoy contento con lo que Dios me da, sí o no me da, porque todo lo recibo de Él. Él es mi dueño. Bueno, otros más preguntaron: ¿qué haremos? Rápido revisamos, ¿les parece? Creo que nada nos da tiempo para este otro ejemplo y luego nos vamos a lo más. Acompáñenme a Hechos. ¿Se acuerda cuando Pablo está hablando a la multitud? Pedro está hablando a la multitud. Hechos capítulo 2, el impacto del evangelio. Hechos capítulo 2, dice en el verso 37, Hechos capítulo 2. Está hablando, eran como 120 los congregados, por ahí una prox, y como unas 3,000 personas estaban ahí alrededor, impactados por lo que estaba sucediendo, ¿no? Y Pedro se levanta y empieza a hablarles, y les comparte el evangelio y les habla de Cristo. Dice el verso 36: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y está hablando el evangelio de Dios, que es acerca de su Hijo Jesucristo. Y este evangelio es poderoso. Y ahí en el capítulo 2, verso 39, verso ¿qué es? Verso 37: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y entonces Pedro les dice, ¿qué les dice? Arrepentíos. Dos cositas parecieran nada más. Arrepentíos y bautícese cada uno. Venía en la línea de Juan el Bautista porque era la preparación del mensaje, pero este era el mensaje de arrepentimiento, y que Dios había enviado a los apóstoles a decirles: díganles que se arrepientan. Sí. Arrepentíos y bautícese. Y amado, si tú te has topado con Cristo, no hay manera que no te hayas arrepentido. Pero pasando los años, posiblemente cometimos alguna falta, algún error. Te tienes que arrepentir. Y esta es una disciplina de la iglesia. No puede ser un arrepentimiento de una vez y por todas y ya, porque eso no existe en la vida de la iglesia. Si el matrimonio, que es un símil de la relación de Cristo y su iglesia, en el matrimonio entendemos que uno de los, anótenlo, esto es como un punto extra, ¿sí? Una de las actividades que debe de suceder, una práctica del matrimonio y que es excelente, es el pedir perdón constantemente y perdonar constantemente. No significa que entonces esto me lleve a la práctica de ofender. No, es que a veces ignoro y tengo que pedirle perdón. A veces son detallitos y tiene que permanecer en nosotros. Entonces es importante que te arrepientas y que también te bautices. Más adelante estaremos hablando del bautismo, pero eso es importante. Por eso dice, quería mencionar algunos otros ejemplos. Pablo mismo tuvo esta misma pregunta cuando se topó con Cristo. Usted se acuerda que iba de camino a Damasco y una luz le cegó y cayó y quedó como ciego, y dice la escritura que se oyó una voz que le habló. Y después de que le habló, ¿qué dijo Pablo? ¿Se acuerdan qué dijo?
Dime qué es lo que quieres que haga. Siempre está esa reacción para los que nos hemos topado con el Señor. Y entonces el Señor le dice: mira, entra a la ciudad y ahí se te dirá qué hacer. Y el Señor había preparado a Ananías. Entonces Pablo dice estas palabras en 2 Corintios. Acompáñenme, cierro con estos versículos que quiero leer, con esta segunda parte. 2 Corintios capítulo 5. Es importante saberlo, que si has sido impactado por el Evangelio, entonces tú eres nueva criatura, andas en novedad de vida. Verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo sé que casi todos nos lo sabemos de memoria, así rapidísimo. Los de este lado lo dicen de memoria, luego los de este lado, luego los de este lado y luego los de este lado. Lo leemos una vez más. 2 Corintios 5:17. Aquí me lo pusieron. Lo leemos una vez más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es importante que lo concibas lo examines en tu vida. ¿Has dejado cosas atrás? Si te has topado con el Evangelio, tuviste que haber dejado muchas cosas atrás. Ese mal carácter, ya déjalo atrás, ¿sí? Alguien me dirá: pastor, yo he dejado todo atrás, pero esta vieja no se me queda atrás, me sigue. Bueno, pues es que esa vieja te va a seguir toda la vida, y ese viejo panzón también te va a seguir toda la vida. Con él entras a la vida nueva. Amén. Agárrate a la familia, agárrate a tus papis. Con ellos has entrado a una dimensión de vida nueva, ¿sí? De este lado, ¿cómo dice? Ahí lo quitaron. 2, 3. Excelente. Pensé que me estaban diciendo diferentes versiones, pero es que no se quedaron atrás. 2, 3. ¿Cómo que las viejas pasaron? ¿Qué dijeron? Ok. De este lado, 2, 3. Tienen a su hijo ahí se las puso a las tías y no, a ti te descubrimos. ¿O no está bien? ¿Dónde estás bien? Sí, aquí estás. Yo pensé que tú se las habías puesto, ¿no? Ok, últimos, 2, 3. Ok, Efesios capítulo 2, acompáñeme. Y vamos cerrando este tiempo con estos 2 versículos, 3 versículos más y ya. Dice Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Ya llegó? Esto es lo que éramos antes, amados, pero nos topamos con el Evangelio y esto ya quedó atrás, pero es importante confrontarlo en nuestras vidas. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Bien vivitos o bien muertos? ¿Sí o no? Muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Ok, eso era lo que me dijeron. Ok. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese que hubo un tiempo que usted y yo teníamos delito. ¿Sí sabía que usted era delincuente? Ni se la creen, pero volteé a ver al de al lado. ¿No le ve cara que así como que tuvo un pasado medio raro? Véanme a mí, hermano, yo tengo un pasado de delincuente. Y no que anduviéramos asaltando, pero ¿sabe qué es delinquir? Delitos y pecados. Es el quebrantamiento de la ley. Y Pablo lo está diciendo en un momento que no hay ley.
pero sí está la ley moral de Dios activa y no para. Y muchos de nosotros cometimos delitos y pecados, pero gracias a Dios esto quedó en el pasado, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo. Híjoles, hubo un tiempo que usted y yo, ¿se acuerda que andábamos siguiendo la corriente de este mundo? ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Que dice, no, Dios me libre de eso. No, yo no. Andamos siguiendo la corriente de este mundo. Hoy, ¿cuál es la corriente de este mundo, amados? Ayúdenme, ¿cuál es la corriente de este mundo? ¿Perdón? Los deseos del mundo, pasiones desordenadas. Pero, ¿qué es lo de moda? Ayúdenme con cosas de moda. ¿Perdón? Las redes sociales, ser gay, el aborto, no casarse, no tener hijos. El cambiar su naturaleza, ¿no? Sexual, bueno, físicamente. Y hay muchas corrientes en este mundo. Pero fíjense que antes nosotros andábamos en ello. Espero que ninguno permanezca en esto, porque es de allí donde fuimos impactados del Evangelio y de ahí nos sacó el Señor. Antes seguíamos la corriente de este mundo. Yo recuerdo que cuando comenzó la tele, ¿alguien se acuerda se acuerdan de las teles? Sí, habían unas teles antes, o ya ni les hacen caso. Y recuerdo cuando comenzó la tele, híjole, es increíble. Y yo recuerdo que se enseñaba que la tele era la caja del diablo. Y yo lo aprendía todo el día para ver si era cierto. Y no, nunca. No, yo recuerdo que yo de niño, híjole, llegó mi papá un día y sacó las teles. Él todavía no entraba al ministerio y llegó y teníamos dos, parecíamos ricos. No teníamos nada, pero sí teníamos dos teles. Y que la saca. Híjoles, y a donde la sacó yo las fui a seguir. Y las botó yo que me voy con la tía a ver la tele y ahí no me sacaban de la tele. Y luego de repente que entra el internet y y luego el celular y así la corriente del mundo. Tremendo, ¿no? Antes andábamos siguiendo la corriente de este mundo, pero no. Adelante, hermano, por favor. Según los tiempos, hay diferentes décadas. Hoy no es la tele. Y hablando del gay, ya les platiqué la vez pasada y lo he platicado un par de veces, que estando esperando a mis hijitos ahí en Paseo Bravo, me toca ver a unos dos barbones, así galanes como yo y altos como yo, están así galanes, ¿sí? Y yo los volteé a ver y se veían bien, pero bien, o sea, dije, no, estos cuates van a ser guaruras. Y estaban comiendo unos taquitos de esos de los que venden ahí de muerte lenta, de ahí de Paseo Bravo. Y de repente que se levantan los dos. Miren, acaban de echarse unos tacos llenos de cebolla, todos barbones. Me entregaron todo y yo estaba ahí frente, esperando a mis hijitos que salieran del conservatorio. Y de repente veo que pasan así, se levantan, pasan, y frente de mí se pasó el uno al otro lo que le quedó del taco, así, con todo y barba. ¡Qué tremendo! Le lavó los dientes, así, tremendo. Y los veo y ay, me fui a sentar a otro lado. Y en medio estaba ahí sentado y dos chiquitillas, como de secundaria. Y las dos simpáticas. Y estaban plática y plática. Y yo estaba exactamente sentado frente a ellas. Estaban en esos pasillitos del Paseo Bravo. Y están del otro lado, sentados en la banca, y estaba de este lado. Y de esas veces que me pongo a leer y yo no puedo con tanto movimiento. Y de repente veo que empiezan igual. Híjoles. Y dije, híjole. Y ya fui y me paré y les dije, oigan,
La saludé y ya empecé a hablar y medio tantito les quise comentar, no quiero que se me echen a correr, les quiero platicar de esto. Ya les platiqué, porque las vi que se estaban dando un pues no puedo decir sabroso, pero entre ellas, ¿no? Un entre sabroso entre ellas. Hijo, tremendo. Y como que no les gustó lo que les dije y sí se fueron. Y mis hijos no salían, y que me voy del otro lado. Y allá por la que sube de la, ¿cómo se llama esta? ¿Qué calle es la que sube del centro? No, que está Reforma y luego está no, está la 11, está así. La 4, creo que es la 4, o la 2, o la 4, o la 6. Y sube. Y que me voy de aquel lado. Y habían dos señoras así con trencitas, así, con vestimenta de la sierra, así, que traen un cinturoncito, más me acuerdo del cinturoncito porque era así, azul, negro, blanco, y azul, negro, blanco, así como de las que usan en la sierra, ¿no? Como la vestimenta típica. Y dije, aquí me siento con estas señoras, porque no, como que no encajo de aquel lado. Y que me siento, era una banquita, y estaban aquí al lado de mí, yo estaba allí en la sombrita. Y de repente una de ellas me empezaba a empujar y que volteo, no, hermano, estaban más centradas que los tipos y que las chicas. Y dije, ay, qué modernas, o sea, ¿cómo lo aprendieron? ¿Cómo fue? Y la corriente del mundo está bien fuerte, hermano. Pero esto éramos antes, andábamos, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, pero ya no seguimos la corriente de Cristo, seguimos a Cristo. Seguimos leyendo, dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne. Una cosa es el mundo, y lo hemos identificado, un enemigo principal, de los principales, el mundo. El otro enemigo, la carne. Sí. Y como bien dijo mi hermano, las corrientes del mundo van cambiando, pero también nosotros, los deseos de la carne, nosotros según nuestra etapa de vida debemos de cuidarnos. No se trata de cuidar de una vez y por todas, o decir, ya atravesé esta parte. No, pero cuídate porque ahora eres papá. No, pero cuídate porque ahora eres mayor, eres un hombre adulto. No, pero cuídate porque ahora eres abuelo, porque ahora estás en otro diferente, ahora generas otras necesidades. Mucho cuidado con los deseos de la carne. Tú fuiste impactado por el evangelio, ¿cuánto que no? Fuiste impactado por el poder de Cristo en tu vida para salvación. Ten cuidado, porque esto hacíamos antes, ya no puede suceder. Hemos dejado también el deseo de nuestra carne. Dice el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Te acuerdas cuando estabas sin Cristo? Yo sí me acuerdo. Y era un dolor tremendo porque yo no podía decirle papá, yo no podía decirle padre, yo no podía decirle te amo. Lo único que me salía de mi voz era perdóname. Sí me acuerdo yo cuando anduve sin Cristo. ¿Te acuerdas? Estaba solo. Yo estaba en el fracaso y estaba en el ocaso de mi más juventud, un poquito más abajo que ahorita que estoy joven. Y me senté, o sea, yo sabía que estaba en el fracaso, sabía que me iba para el infierno, troncado mis estudios, había perdido el amor de mi vida, desobediente a mis padres, estaba lejos sin Cristo, pero no, ahora soy impactado, ya no quiero alejarme de mi Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, yo estoy agradecido con el Señor por la familia que me da, y no hubiera sucedido también si no hubiera sido por el impacto del evangelio. Ahora pertenezco a esta ciudadanía, mis amados, y no me quiero alejar. Cuide por favor su vida, porque usted fue impactado por el evangelio. Colosenses, la última cita y ahí terminamos. Colosenses 1:21 dice la escritura, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Tremendo, yo fui enemigo, fuimos enemigos de él, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya no podemos aceptar las malas obras.
De repente te resbalas, hermano, hermana, de repente te das un permisito, recupérate, no te quedes ahí, porque ya no andas allí, ya no puedes seguir haciendo malas obras. Te enojaste con el vecino y tú tienes toda la razón, pero hiciste mal. Recupérate, hiciste una mala obra, ¿sí? Te levantaste el domingo y llegaste peleado con tu amado, tu amada, porque no se apuraba, porque no te hizo el desayuno. Recupérate, hermano, que no quede en nosotros. Fuiste impactado, eres nueva criatura. Ponte sobre tus pies y vamos a darle gracias a Dios. De modo que si alguno, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero invitarle, ¿por qué no damos gracias a Dios los unos por los otros? Porque la verdad es que no tu hermano es de bendición para ti. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Sí te bendice tu hermano? ¿Por qué no damos gracias a Dios? Concluimos así este tiempo. ¿Por qué le dice, Señor, gracias por haber rescatado a mi hermano, por haber rescatado a mi hermana? Gracias porque le has revelado tu amor y gracias porque sigues perfeccionando tu obra en él. Podrá salir de su lugar, ir a buscar a alguien, vaya, ore por alguien, acérquese con uno más. ¿Les parece? Vaya, salga, hermana, vaya una hermana con otra hermana, busque a alguien, cruce el auditorio, vaya, ore por otro más.